Nacional del Congreso presenta. De ser divertidos, los retos o desafíos virales han pasado a ser peligrosos. Esta forma de llamar la atención a cuenta de unos likes o me gusta genera sentimientos de pertenencia, pero en ocasiones ponen en riesgo la integridad, sobre todo de niños y adolescentes. El Estado mexicano no ha desarrollado políticas públicas para orientar, para acompañar y para proteger a niños y niñas que hacen consumos digitales. ¿Qué se ha dicho en el Senado al respecto de los retos virales? Se los contamos en un momento en Cámara Alta. Soy Paulina Usigli y así arrancamos. Con el fin de aclarar las indefiniciones en torno a la comercialización del maíz transgénico y el uso del glifosato, el gobierno mexicano expidió un nuevo decreto que en teoría evitará un nuevo conflicto comercial en el marco del TEMEC. ¿De qué trata este nuevo decreto y qué resonancia tuvo en el Senado? Veamos. En medio de una disputa sobre probables violaciones a las obligaciones establecidas en el TEMEC, el Gobierno de México emitió un nuevo decreto sobre la prohibición del uso de glifosato y maíz genéticamente modificado, el cual deroga al que fue publicado el 31 de diciembre de 2020. De acuerdo con este ordenamiento, las entidades gubernamentales deberán abstenerse de utilizar e importar maíz genéticamente modificado destinado para consumo humano, es decir, el maíz blanco que es utilizado para la elaboración de la masa y la tortilla. México tiene esa herencia para el mundo de ser centro de origen y diversidad del maíz. Se tienen identificadas 59 razas de maíz. En cuanto al maíz genéticamente modificado utilizado para la alimentación de animales y para uso industrial, que es el amarillo, continuará estando permitido, pero se sustituirá paulatinamente hasta que haya suficiencia en el abasto nacional. Cabe destacar que México es autosuficiente en maíz blanco. Sin embargo, cada año se importan 16 millones de toneladas de maíz amarillo genéticamente modificado, proveniente en su mayoría de los estados norteamericanos de Iowa e Illinois. Además, este nuevo decreto amplía el plazo para eliminar el uso de glifosato, estableciendo como fecha límite el 30 de marzo de 2024. Este herbicida es el más utilizado en el mundo para acabar con las malezas. El glifosato es usado como parte del paquete tecnológico que viene con los maíces genéticamente modificados. Entonces el glifosato mata todo lo que no son esos maíces. Nos hubiera matado los quelites, las habas, los frijoles, las hierbas medicinales, los chayotes, pero eso no es lo peor. Lo peor es que el glifosato enfrenta más de 150,000 demandas en el mundo porque ha causado problemas de cáncer. El CONACYT informó que se han logrado desarrollar 5 alternativas viables con potencial para prescindir del glifosato. Se establece el que se pueden utilizar otros productos químicos, no solamente productos biológicos o productos orgánicos, que en realidad pues todavía hace falta mucho desarrollo. México lamentablemente tiene una larga tradición de un uso no apropiado de los agroquímicos en general. No se utilizan equipos de protección, no se utilizan las dosis adecuadas. Por su parte, los legisladores propusieron una iniciativa de reforma a 6 leyes para regular el uso de plaguicidas y agroquímicos altamente peligrosos. Prohibir los plaguicidas en función de supuestamente cuidar la salud es un enfoque incorrecto. Debe regularse y no prohibirse. Con esta propuesta se busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, regular el uso de agroquímicos, así como establecer alternativas sostenibles que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana y el medio ambiente. Defender nuestros maíces sagrados, nativos, la biodiversidad, porque es defender a México.
De acuerdo con la redacción prevista en el artículo 284 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 2024 podrán votar personas en prisión preventiva. Esto de acuerdo a una resolución judicial de 2019, y para ello se deberá realizar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención para garantizar los derechos políticos de estas personas. Con miras a cumplir con esta encomienda, el INE aplicó una prueba piloto en 5 centros federales de readaptación social en mayo de 2021 durante el proceso de elección de diputadas y diputados federales, en el que se alcanzó una participación del 94.53% de las personas privadas de la libertad. Cabe señalar que en dicha prueba piloto, el INE consideró que el tipo de votación idónea era el voto postal anticipado. Una de las conclusiones de este primer ejercicio es la prioridad de crear un marco normativo que regule el modelo de votación en los centros penitenciarios. En la actualidad, Argentina, Costa Rica, Ecuador y España cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Son las 3 de la tarde del día 16 de septiembre de 1875. Se abre la primera sesión del periodo de sesiones ordinarias del 8º Congreso Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, toma la palabra en el antiguo Teatro Iturbide y expone su discurso al Pleno del Congreso General, constituido nuevamente por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores después de 18 años de ausencia de esta última. Ciudadanos, diputados y senadores, por la primera vez bajo el régimen político establecido en 1857, viene a funcionar, compuesto de 2 cámaras, el Poder Legislativo de la Unión. La institución del Senado completa nuestro sistema constitucional, ofreciendo nuevas esperanzas de bienestar. A lo largo de su discurso, el presidente Lerdo de Tejada presenta a ambas cámaras un resumen sobre las condiciones en las que se encuentra el país y sobre cómo se configuró el retorno de la Cámara Alta. Podemos congratularnos por esta elocuente muestra de curso regular de nuestras instituciones, en las que se han introducido esta modificación trascendental, no como efecto de una impresión apasionada, ni menos de la violencia, sino por una discusión tranquila y por una ilustrada persuasión de la conveniencia pública. Posteriormente, Guillermo Valle, presidente de la Cámara de Diputados, toma la palabra y se dirige al Pleno del Congreso General, congratulándose del restablecimiento del Senado. A partir de este momento, como consta en el Diario de los Debates, queda totalmente definida constitucionalmente la incorporación del Senado de la República al Congreso Nacional. Un estudio financiado por la red social TikTok revela que 21% de los jóvenes de entre 13 y 19 años ha participado en retos en línea, pero solo 2% afirma haber hecho retos que ellos mismos consideran peligrosos. Sin embargo, la desinformación, los abusos y los deseos de pertenecer a una comunidad de vencedores puede traducirse en lesiones y riesgos aún mayores. De esto también se ocupa la Cámara Alta. ¿Qué opinas de los retos virales de Internet? Yo opino que de los retos virales de Internet hay tanto buenos como malos, dependiendo en qué consistan. La gente por unos likes en Internet de repente, pues no, ni siquiera mide su propia seguridad. No es culpa de los niños, sino sería más culpa de los padres por no cuidar lo que ven sus hijos en TikTok o en redes sociales. Cada vez más niñas, niños y adolescentes tienen acceso a Internet, una herramienta que brinda oportunidades de desarrollo, pero que también tiene peligros como los llamados retos virales. Es una manera coloquial de referirnos a estos desafíos cotidianos en la vida, particularmente adolescente y joven, que se llevan al mundo digital.
Y lo viral se refiere a una dinámica que es masivo, que se ha convertido en una tendencia. Había uno que se llamaba el abecedario, que era cortarte con un cúter la mano y llegar a la letra del alfabeto más alta. Y sí tuve algún compañero que terminó gravemente lastimado de la mano por ese tipo de retos. En 2023, el llamado reto Clonazepam o el que se duerma el último gana, alertó a autoridades sanitarias tras más de 40 casos de intoxicaciones entre menores que consumieron el ansiolítico de venta controlada. En realidad, se trata de un comportamiento que no es nuevo, pero que las plataformas digitales han ayudado a incentivar. Pese a que 8 de cada 10 personas menores de 18 años de edad se comunican a través de dispositivos móviles y están conectados a través de Internet, nuestro país, el Estado mexicano, no ha desarrollado políticas públicas para orientar, para acompañar y para proteger a niños y niñas que hacen consumos digitales. La senadora Josefina Vázquez Mota presentó una iniciativa con el objetivo de proteger a las niñas, niños y adolescentes de estos retos. Propuso establecer como culpable del delito de corrupción de menores a quien promueva en lo digital acciones que atenten contra la salud mental o física de personas menores de edad. Y la pregunta es, ¿por qué las niñas y niños intoxicados, en su mayoría en Nuevo León, en el Estado de México, en Veracruz, en Guanajuato, entre otros estados que incluso acabaron en el hospital, pudieron comprar clonazepam? ¿Quién les vendió este ansiolítico que está prohibido incluso para nosotros los adultos? Los primeros responsables de lo que consumen las y los menores en Internet son las personas adultas en su contexto familiar, que junto a autoridades educativas y de gobierno requieren preparación para que niñas, niños y adolescentes tengan una vida digital accesible y segura mediante el acompañamiento. Yo invitaría a papás, mamás, maestros, maestras a que vivamos los retos virales como retos nuestros, como retos de las personas adultas. Y esto significa algo tan básico como antes de tomar cualquier decisión o de opinar, informarnos. Buscar no en las redes sociales, en los retos, sino buscar con instituciones públicas, con organizaciones expertas, reconocer frente a nuestros hijos e hijas que no sabemos, que vamos a investigar juntos y juntas, y sobre todo, siempre insistir que les vamos a creer. En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, recordamos a la activista mexicana Adelina Zendejas, precursora del feminismo mexicano, de la educación indígena y del cambio cultural en México a principios del siglo XX. Adelina Zendejas Gómez nació el 16 de diciembre de 1909 en Toluca, Estado de México. Fue maestra, periodista y activista mexicana. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional en la Ciudad de México y obtuvo el grado de doctora en Filosofía. Ejerció la docencia como profesora y a la par colaboró en diferentes periódicos como el Universal Gráfico, el Nacional y el Excelsior. En 1929 se unió a la campaña de José Vasconcelos, quien había prometido el voto a las mujeres si llegaba a la presidencia. Perteneció al Frente Único Pro Derechos de la Mujer y cuando este se debilitó, ella siguió en la lucha sufragista. También dirigió el Boletín Servicios Sociales de la Secretaría de Hacienda, fue miembro de la comisión redactora de los programas de Civismo e Historia de México para la Segunda Enseñanza y delegada a la Primera Conferencia Mundial de Trabajadoras en Budapest en 1956. Posteriormente fue vicepresidenta de la Unión Democrática de Mujeres y formó parte de la Sociedad Leona Vicario, así como del Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias. En el 2018, en la conmemoración del 65 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México, la senadora Marta Lucía Mitchell afirmó que en 19 surgieron nuevas asociaciones, el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres, como Tinísima, Frida Kahlo, Benita Galeana, que desde 1935, junto con Adelina Zendejas, ayudaron a la defensa de las trabajadoras más pobres y pelearon por el derecho al descanso materno. Adelina Zendejas murió el 4 de marzo de 1993 a la edad de 84 años en la Ciudad de México. Su epitafio, escrito por ella misma, condensa su vida y obra.
luchadora incansable por los derechos de la mujer y del niño, mujer revolucionaria y convicta del materialismo dialéctico. Considerada la peor catástrofe desde hace más de un siglo, los terremotos ocurridos la madrugada del 6 de febrero, que sacudieron a Turquía y Siria, han dejado más de 46,000 muertos. La devastación generada ha dejado profundamente conmocionado al mundo entero, y nuestro país comparte el dolor de ambas naciones, pues México conoce por experiencia propia las terribles afectaciones que genera un fenómeno de tal magnitud. Ante esta tragedia, México ha manifestado su solidaridad con esos pueblos hermanos, y hace unos días el gobierno anunció la donación de $6 millones a través de las Naciones Unidas a las víctimas del mortal terremoto. Además, los legisladores hicieron un llamado a la comunidad internacional para que continúe brindando toda la ayuda necesaria para las víctimas. A nombre de México deseamos que en esta emergencia se dé la pronta recuperación a los heridos y que los impactos de dichos fenómenos naturales se superen lo antes posible. Cabe destacar que México fue uno de los primeros países en llegar a la zona del desastre para brindar ayuda humanitaria. El equipo de búsqueda y rescate incluyó a 150 elementos entre personal del Ejército, Marina, Cruz Roja Mexicana y Relaciones Exteriores. Las brigadas mexicanas lograron rescatar a 4 personas con vida y recuperaron 33 cuerpos. El embajador de Turquía en México, Ian Kemal Bahadur, agradeció al gobierno y al pueblo de México por la solidaridad, la mano de amistad y el apoyo que se ha mostrado desde el principio. Con el argumento de agilizar el trámite de jubilación, diversas bandas de estafadores han defraudado a quienes por derecho han logrado llegar a esta etapa final de su vida productiva. La recomendación primordial en estos casos es no caer en las manos de falsos gestores y nunca compartir información personal con gente que pretenda brindar su ayuda a cambio de una módica remuneración. La jubilación es una etapa o proceso de la vida del trabajador. Una vez que se llega a ella, se puede tener derecho a una pensión, es decir, a una prestación económica que solventa los gastos de la vejez de manera digna una vez concluida la etapa productiva. Me siento ya tranquila, relajada, al recibir ya mi pensión después de haber trabajado tanto tiempo. Ahora ya puedo disfrutar de mi esposo, de mis hijos, de mi nieto. De manera desafortunada, la población de adultos mayores es un sector vulnerable que vive en constante riesgo de extorsión una vez que comienzan el trámite de su pensión. De hecho, esta persona que me recomendó, mi amiga que me recomendó a esta otra persona, pues sí, ella tuvo que pagar no sé qué cantidad, pero sí lo tuvo que hacer para poderse pensionar. Tiene una buena pensión, pero sí lo tuvo que hacer. Yo definitivamente decidí no. A través de un punto de acuerdo, el Senado exhortó a que se implementen campañas de apoyo a las personas próximas a pensionarse o jubilarse, ya que el problema no es solo el despojo, sino que las empresas o personas que ofrecen ayudar al trámite de pensiones continúan creciendo y se mantienen a la casa de las personas próximas a jubilarse. Nosotros en nuestro país tenemos cerca de 15 millones de adultos mayores, de los cuales están todos ellos en etapa de jubilación o prejubilación. Y estos están recibiendo una serie de extorsiones que por parte de empresas, de pseudolíderes que se ofrecen para ayudarles a agilizar estos trámites para poderse jubilar. Con este punto de acuerdo se exhortó al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en sus programas de trabajo implementen áreas específicas para que haya atención especializada para los adultos mayores en temas de jubilación y pensión. Hemos presentado un punto de acuerdo precisamente que busca y pretende proteger a nuestros adultos mayores de nuestro país, que están sufriendo este tipo de abusos, de ilícitos, y que generalmente hay
muchas denuncias por parte de ellos y ahí están en el olvido. Reivindicar los derechos de este segmento de la población no deben ser solo un chispazo, sino una meta real por parte de las autoridades para hacer justicia con un importante sector de nuestra población subestimado y abusado con mucha más frecuencia de la que se cree. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista cuya característica es la dificultad para entender la comunicación no verbal, gestos, expresiones faciales y tono de voz. Quienes hayan convivido con personas que enfrentan esta condición sabrán las grandes dificultades que existen cuando dichas personas tienen que interactuar en lugares públicos donde no existe manera de que se adapten a sus necesidades. Por ello, en el contexto de la celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó una iniciativa para establecer en los supermercados la denominada hora silenciosa. De esta forma, cada lugar, cada comercio, principalmente, como he dicho, los supermercados, establecen una hora determinada para que las personas con la condición del espectro autista puedan realizar sus compras en un ambiente óptimo para ellas y para ellos. El propósito es lograr que los establecimientos mercantiles, supermercados y plazas comerciales desarrollen una cultura de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad. El proyecto, que busca reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se turnó a las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda. El espacio aéreo es un área primordial para la soberanía nacional, el aprovechamiento de las actividades comerciales y el transporte de pasajeros. Aumentar el uso de este espacio con eficiencia fue el reto a la hora de diseñar una nueva ley de protección del espacio aéreo mexicano. A continuación, el contexto y el debate en la Cámara Alta. De acuerdo con información del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, en México cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con actividades a la delincuencia organizada. El aire nacional es hoy un espacio donde no existe una ley que se ajuste a la realidad que hoy vive nuestro país. Los artículos 27 y 42 de la Carta Magna definen al espacio aéreo como una de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. El espacio aéreo mexicano se divide en dos fracciones. La primera es de nivel del suelo o del nivel del mar hasta los 20,000 pies. Esa zona se va a llamar el espacio aéreo interior y es donde habitualmente vuelan las aeronaves y que es la parte comercialmente más aprovechada. Las constantes alertas, la saturación del espacio aéreo en ciertas zonas y la caída a la categoría 2 tras la evaluación realizada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos obligaron al Congreso mexicano a voltear hacia el cielo para enfrentar esta crisis. El Congreso ha sido muy activo en cuanto a lo que sería esta nueva regulación. Y ya en el Senado de la República se han presentado dos iniciativas, una del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y otra del Ejecutivo Federal, que es la actual ley que se está discutiendo. Las dos son muy similares, buscan sobre todo en los puntos principales lo que es el fortalecimiento del dominio del Estado en el espacio aéreo. Actualmente en México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la autoridad responsable de la gestión del espacio aéreo y de la navegación aérea, lo que significa que es responsable de garantizar que los vuelos sean seguros y eficaces. La propuesta que estamos discutiendo contempla la creación de dos instancias que protegerán la soberanía y evitarán las operaciones aéreas ilícitas que han atentado por años contra la seguridad nacional. El Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano y el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo. Hoy se quiere dar un paso más hacia la militarización y el militarismo de México. Se dan más facultades a las Fuerzas Armadas y se le quitan las mismas
a las autoridades civiles. No hay que confundirnos, no se militariza absolutamente nada. Por el contrario, se brinda certeza al regular las facultades del gobierno federal sobre nuestro espacio aéreo nacional y estamos ciertos en que la participación de las fuerzas civiles y militares en coordinación para combatir las diversas expresiones de inseguridad y criminalidad son fundamentales para dar los resultados que la población nos demanda. México necesita la unidad de su Congreso. Lejos del contraste, de la polarización, hay que buscar lo que nos una y lo que pueda resultar en beneficio para México. Durante este sexenio, el gobierno federal ha trasladado a las Fuerzas Armadas más de 200 tareas civiles, lo cual es contrario al texto del artículo 129 constitucional que regula la acción de las Fuerzas Armadas de manera excepcional, al mandatar que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden ejercer más funciones de las que dicta la ley y las que dicta precisamente nuestra Constitución. El proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano fue avalado por el Pleno con 63 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones. La Cámara lo envió al Ejecutivo Federal y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son los pros y los contras sobre la creación de un registro nacional de agresores sexuales? Sobre esta iniciativa vamos a presentar un trabajo en la próxima entrega de Cámara Alta. No se lo pierdan. Por lo pronto, hemos llegado al final de esta edición. No me resta más que agradecer su atención a este espacio dedicado al análisis y divulgación de los temas que forman parte de la agenda del Senado de la República. Comentarios, sugerencias o aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli y me despido con un abrazo virtual, pero muy sincero. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó